Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Se sentaba en un rincón de la sala junto a la chimenea y bebía ponche muy cargado. La mayor parte de las veces no contestaba cuando se le dirigía la palabra, se limitaba a levantar la vista lanzando una mirada hostil y a resoplar por la nariz como una sirena de barco. Mi familia y la gente que frecuentaba la posada no tardamos en darnos cuenta de que era mejor no meterse con él. Todos los días, cuando regresaba de su paseo, preguntaba si había pasado por el camino algún marinero. Al principio pensamos que su interés se debía a que echaba de menos la compañía de gentes de su oficio, pero al cabo comprendimos que lo que quería era precisamente evitarla. Cuando un marinero se hospedaba en el almirante Benbow, como sucedía a veces cuando alguno bajaba de Bristol por la carretera de la costa, lo observaba a través de la cortina de la puerta antes de entrar en la sala, y siempre estaba más callado que un muerto cuando había un marinero delante. Para mí, al menos, el asunto no encerraba ningún secreto, pues hasta cierto punto compartía su preocupación. En cierta ocasión me había llamado aparte prometiéndome una moneda de plata de 4 peniques el primer día de cada mes a cambio de estar ojo a visor por si divisaba a un marinero con una sola pierna, y de avisarle en el mismísimo momento en que apareciera. Bastante a menudo, cuando a primeros de mes iba a verle y a pedirle mi paga, se limitaba a resoplar por la nariz mirándome con desprecio, pero antes de que acabara la semana se ve que se lo pensaba mejor y me daba la moneda, repitiéndome las instrucciones de que estuviera atento al marinero con una sola pierna. Excuso deciros que este personaje me obsesionaba en sueños. En las noches de tormenta, cuando el viento sacudía las 4 esquinas de la casa y las olas azotaban la ensenada y el acantilado, lo veía bajo 1000 formas y con 1000 expresiones diabólicas. A veces tenía la pierna cortada a la altura de la rodilla, otras a la de la cadera. En ocasiones era un ser monstruoso con una pierna que le salía del centro del cuerpo. La peor de las pesadillas era verlo saltar y correr y perseguirme por montes y barrancos. Con tan abominables fantasías, bien cara me salía la paga del mes. Pero aunque la idea del marinero con una sola pierna me tenía aterrorizado, el capitán me daba mucho menos miedo a mí que a las demás personas que lo trataban. Había noches en las que bebía más ponche de la cuenta y se le subía a la cabeza. Cuando esto sucedía, a veces se sentaba y se ponía a cantar viejas tonadas marineras, terribles y obscenas, sin respetar a nadie, pero otras veces invitaba a una ronda y obligaba a todos los presentes, que temblaban atemorizados, a escuchar sus relatos o a corearle las canciones. A menudo sentí que la casa se estremecía con aquel yujujú y una botella de ron, y todos los presentes se unían fingiendo entusiasmo, pero más muertos de miedo que otra cosa, y cantando a cual más fuerte para no llamar la atención. Y es que en aquellos arrebatos era el compañero más tirano que jamás ha existido. Golpeaba la mesa con la mano para imponer silencio, se enfurecía si alguien le hacía una pregunta, o a veces si no le hacían ninguna, porque estimaba que los parroquianos no estaban atentos a su relato. Y tampoco dejaba que nadie se marchara de la posada hasta que, borracho como una cuba y muerto de sueño, se iba a la cama dando tumbos. Pero lo que más miedo le daba a la gente eran las historias que contaba, horribles relatos de ahorcados y de condenados a la tabla, de tempestades en alta mar, de la isla de la Tortuga, de fieras hazañas y de salvajes lugares del Caribe. A juzgar por sus palabras, debió de pasarse la vida entre algunos de los hombres más malvados que Dios permitió que surcaran los mares. El lenguaje que utilizaba para contarnos estas cosas chocaba a la sencilla gente de nuestra tierra tanto como los horrores que describía. Mi padre decía continuamente que nos iba a arruinar el negocio, porque los clientes no tardarían en dejar de acudir a un sitio donde los tiranizaban y humillaban, y del que luego se iban para meterse en la cama temblando. Pero a mí me parece que su presencia nos favoreció. De momento la gente se asustaba, pero luego, cuando pensaban en estas cosas, en el fondo les gustaban. Ponían un grano de emoción en su monótona vida rural, y había incluso un grupo de jóvenes que decían que lo admiraban y lo llamaban auténtico lobo de mar, marinero de ley, y cosas por el estilo, y sostenían que eran tipos como él los que habían dado a Inglaterra su fama en la mar. Es verdad que hasta cierto punto casi nos arruina. Permaneció en la posada semana tras semana y mes tras mes, y del dinero inicial ya no quedaba nada, pero mi padre nunca tuvo el coraje de reclamarle más. Si alguna vez se lo mencionaba, el capitán resoplaba con tantas fuerzas que parecía que rugía y clavaba la mirada en mi pobre padre con tal intensidad que éste se marchaba de la habitación. Lo he visto retorcerse las manos tras estos desaires y estoy seguro de que el disgusto y el terror en los que vivía aceleraron en gran medida su prematura y desgraciada muerte. Durante todo el tiempo que vivió en casa el capitán no se mudó de ropa, solo le compró unas medias al buhonero, se le soltó una gran parte del ala del sombrero y a partir de ese día la dejó colgando a pesar de lo incómodo que era cuando soplaba el viento. Recuerdo el aspecto de su casaca, que remendaba él mismo arriba en su habitación y que al final era toda ella un puro remiendo.